Ok, de los siguientes vectores fuerza, determine por medios analíticos la resultante de las siguientes operaciones. Son tres vectores fuerza, F1, 6 newtons con ángulo de 30 grados, F2, 4 newtons con ángulo de 140 grados, y F3, 5 newtons con ángulo de 240 grados. Hay que realizar las siguientes operaciones. Por el método analítico del triángulo y de descomposición rectangular, vamos a sumar F1 más F2. Después vamos a resolver por el método analítico del paralelogramo y por descomposición rectangular F1 menos F2. Y finalmente vamos a resolverlo por el método analítico de descomposición rectangular F1 más F2 más F3. Vamos a hacer esas operaciones. Entonces ahora tenemos dos vectores fuerza, F1 y F2. F1 vale 6 newtons con ángulo de 30 grados. F2 vale 4 newtons con ángulo de 140 grados. Y vamos a hacer la diferencia F1 menos F2. Para poder obtener este vector menos F2, necesitamos sumarle 180 grados al vector F2. F2 vale 4 newtons con 140 y le sumamos 180 o le restamos 180, ¿sí? Y ya se convierte en menos F2. Tiene la misma magnitud, pero 180 grados más en comparación a F2, ¿sí? Positivo. Entonces, menos F2 es 4 newtons con un ángulo de 320 grados. F1 queda igual. Aquí tengo F1 con ángulo de 30 grados y una magnitud de 6. Y F2 vamos a tener una magnitud de 4 y un ángulo de 320 grados. Entonces, a 320 grados trazo ese ángulo y esa magnitud va a ser menos F2. Una vez que tenemos esos dos vectores, pues vamos a proceder a hacer el método del paralelogramo. Obtengo la paralela aquí y la paralela de este otro vector. La paralela de este es este y la paralela de este es este. Ahí tengo mis dos paralelas. Y la resultante va a salir del origen de mis dos vectores al extremo opuesto. Ahí es en donde yo voy a obtener mi resultante. Entonces mi resultante queda aquí. Voy a aumentar la imagen. Entonces, mi resultante sale del origen al extremo opuesto. Entonces, tengo mi vector F1, tengo mi vector menos F2 y sus paralelas. Entonces, aquí tengo este vector que es el resultante. De este tengo que seleccionar uno de los dos triángulos, ya sea el de arriba o ya sea el de abajo, y necesito el ángulo opuesto. Necesito este de aquí para poder obtener FR o necesito este de aquí para poder obtener FR. ¿Ok? F1 y F2 son los ángulos que están aquí, son los lados que están conformando ese ángulo. Este es menos F2 y este va a ser F1. Necesito este ángulo de aquí. ¿Cómo obtengo ese ángulo yo? Entonces, de la misma forma en como lo hemos hecho anteriormente, el ángulo con respecto a la horizontal de aquí hasta acá son 30 grados. ¿Ok? Desde aquí hasta acá, ¿sí? Desde aquí hasta acá son 320 grados. Para llegar aquí a los 360 son 40. Entonces, de aquí a aquí son 40 grados, más estos 30 de aquí, me da el ángulo completo desde aquí hasta acá. Entonces, hacemos esa operación. 360 menos alfa 2, que es desde aquí hasta acá, y me da 40 grados. Entonces, este ángulo desde aquí hasta acá es de 70 grados. 30 más 40 son 70. Este ángulo de aquí hasta acá son 70 grados. Entonces, necesitamos obtener este de aquí y este de acá, que también son iguales. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero son 360. Entonces, con esa lógica, tengo 70 y 70. Son 140 para los 360. ¿Sí? Este es de 110 y este es de 110. Entonces, ya tengo el ángulo que necesito. Tengo este ángulo o este ángulo que es el que necesito para poder obtener AFR. Una vez que ya tengo ese ángulo, por ley de cosenos, voy a poder obtener ya FR. Entonces hacemos uso de la ley de cosenos. Y si C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C. ¿Ok? Pero estos valores, este A y este B, son los módulos, es el valor absoluto de esa magnitud. Entonces, este menos F2 únicamente me está indicando el sentido de mi vector. A eso es a lo que me refiero.
el valor absoluto de este, ¿sí? Es su magnitud. Y su magnitud va a ser positiva. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, FR es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1, ¿sí? Por el módulo de menos F2, esta es su magnitud por el coseno de beta. ¿Ok? La magnitud, esta vale 4 unidades. ¿Ok? Y el signo menos físicamente significa el sentido hacia donde va dirigido mi vector. Entonces, FR al cuadrado es 6 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 veces 6 por 4 por el coseno de 110. Haciendo esas operaciones, nos da que FR al cuadrado es 68.417 y la raíz cuadrada de toda esta magnitud de 68.417 es 8.2714 newtons. Ese .82714 es medido desde aquí hasta acá. Ahora necesitamos el ángulo. Ese ángulo es este pedacito de aquí. Este va a ser teta. ¿Cómo obtengo este pequeño ángulo teta? Ok, entonces vamos a ver cómo obtenemos ese ángulo. Para obtener ese ángulo, yo sé que de aquí hasta acá son 30 grados. ¿Ok? Y yo necesito este pedacito. De aquí a nada más. De aquí a aquí. Entonces, para poder obtener ese pedazo de ángulo, ¿sí? Voy a determinar el de arriba. Utilizo este triángulo de aquí, el de arriba. Y el que puedo determinar es este. Este es beta. 30 menos beta me va a dar este pedacito que va a ser teta. Entonces, haciendo esa diferencia, voy a determinar beta por ley de senos. Necesito este lado de aquí, ¿sí? Que es F2 y necesito FR. Sustituimos los valores por ley de senos. A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B. Voy a tener la magnitud de FR entre el seno de 110 es igual a la magnitud de F2 entre el seno de beta. Pues beta es el ángulo cuyo seno es igual a la magnitud de mi vector F2 multiplicado por seno de 70 entre ese de aquí que es mi vector, mi fuerza resultante. FR. Ok, entonces de esa manera obtengo beta, ángulo cuyo seno es 4 seno de 110 entre 8.2714 y me da 27.028. Ese beta es este de aquí. Desde aquí hasta acá son 27. De aquí a acá son 27. Y este es 30. Entonces 30 menos beta me va a dar teta. Hago esa operación. ¿Sí? Teta es igual a 30 menos beta. Este es menos. ¿Sí? 30 menos 27.028. Y nos da 2.9717 grados. Ese es el ángulo teta. Finalmente mi resultante nos va a dar 8.2714 con un ángulo de 2.97 grados. Y lo que quiero que quede claro aquí es de que este signo menos no se multiplica. Este menos no se multiplica con este. Estas son magnitudes absolutas. Es el tamaño del lado de aquí. Y este signo menos físicamente significa el sentido del vector. Es la punta de flecha. Mi vector F2 positivo va en sentido opuesto. Y a este, como lo estamos multiplicando como por menos F2, por el vector unitario menos 1 F2, este signo menos está asociado con el vector unitario que va para acá y está asociado con el signo. Entonces, este es el valor absoluto. Esto mismo lo vamos a analizar por descomposición rectangular. Los análisis por descomposición rectangular, diferencia de dos vectores fuerza. Sí, los dos vectores fuerza. Aquí tenemos el primer vector, F1, 6 unidades con 30 grados. Y F2 son 4 unidades con un ángulo de 320 grados. Ahí están los dos. Entonces, sustituimos valores. Fx, la componente de la fuerza sobre el eje X, es igual a F1 coseno de alfa 1, que es mi primer coseno director, más F2 coseno de alfa 2, que es el segundo coseno director, a donde está mi fuerza F2. Estando conscientes que esta es la magnitud de la fuerza F2 que está aquí.
Entonces, FRX es 6 coseno de 30, que es mi primer vector, más 4 coseno de 320, que le corresponde a este F2, cuya magnitud es 4, y el ángulo es de 320 grados. Hacemos estas operaciones y nos va a dar una resultante de 8.26 newtons. Por el otro lado, si realizamos las mismas operaciones con respecto a la componente del eje Y, FY es igual a F1 seno de alfa 1, que es mi primer ángulo director, más F2 seno de alfa 2, que es mi segundo ángulo director. Este F2 es la magnitud de la fuerza menos F2, el cual le corresponden 4, y F1 la magnitud de mi fuerza 1, a la cual le corresponden 6, 6 seno de 30, más 4 seno de 320, les da 0.429 newtons. Y finalmente por Pitágoras vamos a obtener la magnitud. Tengo sobre el eje Y 0.429 newtons y tengo sobre el eje X 8.26 newtons. Así queda. Y la resultante del origen al extremo opuesto donde está la unión de los dos vectores. Este ángulo de aquí es θ, es el ángulo director. Y la magnitud de aquí hasta acá es FR, el cual corresponde a la suma de FX más FY, las dos componentes rectangulares. Y eso va a ser igual a la suma de F1 menos F2. Entonces, haciendo esas operaciones, vamos a tener 8.26 al cuadrado, que es la componente sobre el eje X, esta de aquí, y 0.429 al cuadrado, que es la componente sobre el eje Y, que es esta de aquí. A eso le sacamos raíz cuadrada y obtenemos la magnitud de mi fuerza resultante, que da 8.271 newtons. Para obtener el ángulo, sí, necesito este ángulo, por medio de la tangente va a ser FY entre FX, el ángulo cuya tangente es ese valor. Entonces el arco tangente o el ángulo cuya tangente es FY entre FX va a ser 0.429 entre 8.26 y les da 2.97 grados. Pues finalmente FR da 8.271 newtons con un ángulo de 2.973 grados.